Mi nombre es Yaleisi Rojas, soy estudiante del programa de licenciatura en Educación Infantil, cuarto semestre en la Universidad de La Guajira, y hoy les vengo a hablar sobre la selección y la organización del plan de estudio en la gestión curricular. La organización del plan de estudio en la gestión curricular nos habla del proceso en el cual se genera la información recopilada y determina cómo ésta será transmitida de manera integrada, participativa y dinámica entre las instituciones educativas, los docentes, padres de familia, directivos y alumnos como tal. Básicamente, la selección y la organización del plan curricular es la guía para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de lograr todos los objetivos propuestos desde un inicio y llegar así a la conclusión de crear en el estudiante una formación integral. Entre los elementos a tener en cuenta en el plan curricular. Hablamos del triángulo compuesto por tres elementos principales que son la teoría, la práctica y la realidad. La relación que existe entre la teoría y la práctica es aquella que establece la comprensión y la aplicación directa de los conceptos teóricos que se tienen sobre los temas a enseñar a los estudiantes. Por otro lado, la teoría y la realidad establecen lo que es la comprensión del contexto sociocultural, político y económico, es decir, de todo el contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, el agente educativo, padre de familia, etc. Que este triángulo entre teoría, práctica y realidad nos lleva principalmente a formular una estructura del plan curricular. En dicha estructura debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, al crear el plan curricular, al organizarlo y seleccionar cada uno de sus componentes, debemos diagnosticar las necesidades por las cuales están pasando cada uno de los estudiantes y de los demás participantes del proceso educativo. Se deben formular los objetivos para ir directamente a las metas que requiere el proceso educativo y que exige la sociedad como tal de un estudiante formado integralmente. Se deben seleccionar los contenidos, los cuales se van a aplicar durante ese proceso de aprendizaje y de la misma manera deben ser organizados antes de llevarlo a los estudiantes. Por otro lado, se deben seleccionar las actividades de aprendizaje y asimismo organizarlas para tener claro los fines a conseguir. También debemos tener en cuenta o determinar qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y con qué medios se van a evaluar los procesos para ver qué tanto se han logrado los objetivos, qué falencia tienen los estudiantes, qué se ha mejorado y qué no ha mejorado. De los problemas centrales de la organización del currículo tenemos el alcance apropiado, la secuencia positiva, continuidad acumulativa y la integración del aprendizaje. Como tal, este esquema nos da a conocer que tanto cada uno de esos elementos están relacionados entre sí, es decir, que el uno depende del otro y que no se pueden realizar separadamente. También nos indica que el currículo tiene exigencias múltiples para ser formulado y organizado. No importa el orden en el cual se encuentre. Según el aporte de Cruz en 1950, él nos dice que la secuencia es considerada como una ubicación por grado, pero que esta misma lo que busca es descuidar el aprendizaje acumulativo y no permite una construcción de los conceptos básicos que se deben llevar a cabo. Por otro lado, también se habla de los problemas de la estructura curricular asignaturística. Aquí nos presentan tres problemas principales que son, dice, imposible incluir en el plan de estudio todas las posibilidades de asignaturas o especialidades, simplemente porque el problema en este caso sería que se aumentaría el número de asignaturas
que cubran todos los campos del saber y del saber hacer, es decir, que se exageraría el número de asignaturas. Segundo, otro problema sería que en la organización curricular asignaturística se implican conocimientos específicos de cada área, lo cual sobresatura el trabajo y aumenta el esfuerzo del aprendizaje. Por ejemplo, en el área de ciencias sociales se cuenta con diversas materias, pero que se pueden integrar la una de la otra. En el área de ciencias naturales pasa lo mismo. Por otro lado, tenemos otro problema, que es cuando al organizar el currículo por materia o por años escolares se implican en los resultados que lo importante no sea adquirir el aprendizaje significativo, sino la memorización, mecanización de los contenidos temáticos, y esto implicaría un desbalance entre el proceso educativo y la adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes. En este caso, el docente está en la obligación de mirar si el estudiante memorizó o no el contenido y no tomaría en cuenta las otras habilidades que desarrollaría el estudiante, como atención, concentración o entendimiento como tal del tema. Hola, mi nombre es Mayerly Guerra y voy a continuar con la exposición de los problemas que se presenta la organización del currículo. En este caso está el problema número 10, que, como lo dice, es el aumento de las asignaturas para organizar o para tener la especialización de estas asignaturas. Esto quiere decir que han creado más materias, más asignaturas, buscando que el estudiante tenga más conocimiento a profundidad de dicha materia. Por ejemplo, si en el área de matemáticas han creado varias materias, por ejemplo, como el cálculo, álgebra, estadística, que todos tienen que ver con matemáticas, y han creado toda esta serie de asignaturas, de materias, para supuestamente que el estudiante tenga más conocimiento de dicho tema. Pero ¿qué resulta con esto? Que al crear más materias se recorta el tiempo. Ya no se va a dedicar el mismo tiempo a una asignatura que el niño va a poder aprender todo. Al tenerlo atomizado o particulado, el aprendizaje no va a ser significativo. El niño o la persona, viendo este aprendizaje de esta manera, va a archivar el conocimiento, así como archiva las materias. Como también se puede ver que el aprendizaje ese aprendizaje es basado por información, más no por formación. Continuando con el problema número 11, el cual trata de que este currículo asignaturista no llena las expectativas de los discentes, o bien sea de los estudiantes. Quiere decir que de pronto como estudiantes tienen ciertas condiciones en las que quieren aprender ciertos temas, quieren de pronto aprender de una manera más lúdica, más divertida, hacer trabajos diferentes, en lo que este currículo no le va a permitir tanto al estudiante como al docente dar esta educación de una manera más entretenida, más llamativa para los estudiantes. Con esto también lleva a una desmotivación, tanto para el estudiante como para el docente, porque el docente se va a sentir que no está enseñando de la manera que él quisiera enseñar, y para el estudiante lo desmotiva porque él no está aprendiendo lo que él quiere aprender o de la forma en que él quiere aprender. Entonces hay que tener un balance hay que buscar de mejorar esto para no cometer esos errores y tratar de que tanto el estudiante y los maestros se sientan satisfechos con el trabajo que se está llevando a cabo. Continuando con el problema número 12 del currículo asignaturista, el cual le da poca importancia al proceso de pensamiento activo, constructista y significativo de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto?
que los estudiantes no están haciendo un proceso adecuado para que el aprendizaje sea el correcto. Si el niño no construye ese aprendizaje no va a ser significativo y por ende no lo va a poder llevar a su vida cotidiana, a su vida diaria, porque no lo construyó. Este currículo asignaturista también divorcia los contenidos temáticos de los intereses de los niños, que esto no favorece al aprendizaje de los niños porque no es un ambiente propicio para una educación integral de los niños. Los niños deben, lo que aprenden en un aula de clase, lo deben aprender con amor para que ellos en su vida diaria, en sus labores que van haciendo y con el paso del tiempo, lo puedan poner en práctica y eso les sirva para su formación como profesionales y como personas. Si este proceso no se da en el aula de clase, no se podrá ver reflejado en la sociedad en la que este niño e individuo conviva. El problema número 13 radica en los contenidos fraccionados de los currículos asignaturistas. Este no es un vehículo apropiado para impartir conocimiento. ¿Por qué? Porque este currículo lo hace a través de asignaturas, matemáticas, español, castellano, etc. Mientras que se puede hacer en una sola. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo a un niño de 3 años, 4 años que esté en transición, yo le puedo enseñar todas estas asignaturas partiendo de un solo cuento. Ejemplo, del cuento de los 3 cerditos, yo le puedo enseñar a ellos las matemáticas diciéndoles que son 3 cerditos, 1, 2, 3. Puedo enseñarle de pronto en la cuestión social las viviendas, que hay viviendas de material, vivienda de paja, vivienda de madera o de palo. Puedo enseñarle los valores, la obediencia, el que no obedece. Puedo enseñarle a los niños el que se esmera por hacer las cosas bien, el que no se esmera. Todas estas consecuencias lo puedo hacer partiendo de un solo cuento, sin necesidad de 3, 4 cuentos. Como reflexión, basándonos en los postulados de Itataba de 1974, la cual expresa que los currículos organizados por asignatura no llenan las características básicas de una organización curricular, teniendo en cuenta que los postulados de Itataba se basaban en una organización curricular integral, no solamente era lo de asignaturas, matemáticas y contenido académico. Las asignaturas como asignaturas solas no tienen el suficiente contenido temático para darle o enseñarle al niño de manera integral lo que se debe enseñar en una escuela. Si se enseñan las materias aisladamente, tampoco, porque una materia no va a tener el suficiente contenido y suficiente materia para correlacionarse con las demás asignaturas o las demás materias. En cuanto a la organización por materia, que limita también el aprendizaje de los niños, se ve que cuando se da por materia, los niños así también adquieren su aprendizaje particular, fragmentado por partes, cuando lo que se busca es que el conocimiento que los niños tengan sea un conocimiento integral, que esté todo junto y que ellos puedan aprender de una manera integral sin que tengan que ver esas divisiones o esos límites entre una materia, otra materia, entre una hora de clase y la otra hora de clase. Muy buenos días, mi nombre es María Consuelo Díaz y les voy a continuar con el tema sobre las problemáticas curriculares alternativas. El currículo de los grandes temas generales, organización por área,
Para Saylor y Alexander en 1954 sobre el currículo de los grandes temas generales que permite combinar algunos campos específicos dentro de las áreas más amplias. Por ejemplo, la historia, la geografía y la instrucción cívica. Dentro de las ciencias sociales, la lectura, la ortografía y la escritura dentro del área del lenguaje. Con una estrategia curricular se logra una mayor integración entre las materias, se hace más funcional la organización del conocimiento y se suprime el exceso de detalles de la organización fragmentaria y se permite también la estructuración conceptual. Sin embargo, para presentar como limitación, esta sería la pérdida de la especialidad de la generalidad, es decir, el desconocimiento de los detalles para lograr la globalización. Para Marshall y Goetz en 1936 habla sobre el currículo basado en los procesos sociales y las funciones vitales, que permite organizar el currículo en torno a las actividades de la humanidad y la vida cotidiana. En un intento de proporcionar una relación sistematizada entre el contenido curricular y la vida, organizando el plan de estudios según los problemas sociales. Este tiene como ventaja construir una ayuda para el desarrollo de los significados sociales. También permite el empleo de los antecedentes experimentales para facilitar los aprendizajes. También se encuentran en ella algunas limitaciones, como la relación del contenido que realiza la enseñanza. En esta, la apropiada, esta es la relación con las funciones vitales y no se logra la meta fundamental que se habla de un currículo integral. Dewey en 1938 habla sobre el currículo activo o experimental, partiendo las premisas. La gente aprende solamente aquello que experimenta durante el proceso que supera los obstáculos y también para alcanzar soluciones o metas. Este currículo activo estimula a utilizar los métodos para la solución de problemas. En ella se encuentran los intereses de los estudiantes. Este proceso curricular define que el principio de experiencias y actividades es un criterio para determinar la secuencia de las experiencias de aprendizaje y no para organizar los contenidos temáticos. Algunos de los problemas fundamentales de las propuestas serían el permanente cambio del currículo que va a la deriva dependiendo de los nuevos intereses y experiencias. Esto se llamaría currículo basado en procesos sociales y funciones vitales. Yo como profesora les voy a hablar a los niños sobre las ciencias naturales basado en el tema de las plantas. En este caso yo llevaría a los niños al jardín a experimentar, interactuar o palpar con las plantas. Ahí están obteniendo un aprendizaje experimental. Para Alberti, en 1953, habla sobre el currículo integral, que en este establece no un planteamiento del currículo, sino una manera de programar las clases en periodos más prolongados y con una asignación de los maestros, flexibilizando los horarios y haciendo trabajos interdisciplinarios o peor en el caso, multidisciplinarios. Esta propuesta, los estudios sociales desempeñan el papel principal y las demás disciplinas, que es un papel auxiliar. Los centros para organización de las actividades del aprendizaje en los programas integrales pueden ser los campos amplios dentro de la materia y materias unificadas y funciones sociales. 3. Uno de los problemas de esta forma de trabajo sería el trabajo curricular ha sido la operacionalidad administrativa en el trabajo con maestros y la falta de modelos interdisciplinarios para orientar este trabajo.